Hola, mi nombre es Raúl Domínguez y tengo el honor de servirle al Señor Yeshua HaMashiach, el Rey de los cielos, Creador de todas las cosas. Y este canal en YouTube tiene la intención de honrarle a Él, transmitiendo la verdad de lo que sucede, de lo que ocurre en el mundo, específicamente con lo que tiene que ver con la bestia anunciada en Apocalipsis 13 y en Daniel 7. En esta oportunidad quiero referirme a un tema que es consecuente en la red, sobre todo en aquellos místicos, en aquellos que buscan la verdad pero nunca la encuentran y tratan de traspasar las fronteras de este planeta y se han dejado engañar por Satanás a través de mmm, noticias que han llegado desde hace siglos, que son generadas por él mismo, que tienen que ver con que hay una raza o una civilización de seres extraterrestres en nuestro planeta y que ellos han dejado huellas a lo largo de la historia y estas huellas han sido recogidas y existen como testimonio a las naciones, al mundo entero. Ciertamente noticias hay, noticias van, noticias vienen en cuanto a esto, pero ¿dónde está la verdad? Quiero referirme a lo que creo que es el centro de este asunto, porque usted debería tener claro, si no lo tiene, le invitamos a que investigue con relación a este tema, pero lo que nosotros vivimos ahora y lo que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad tiene que ver con una guerra cósmica que hubo antes que la Tierra fuera creada, antes que el universo fuera creado, antes que el hombre fuera creado. Una guerra que ocurrió en una dimensión que nosotros no podemos explicar, pero que tiene que ver con el lugar donde el Padre está, donde el Padre habita, el reino de los cielos, porque al principio de todas las cosas, antes que lo que nosotros podemos ver ahora fuese hecho, ya el Padre Creador había traído de la nada a miles de millones de seres que son los que nosotros conocemos como ángeles. Y estos miles de millones de seres cohabitaron con el Padre en un lugar, en una región que nosotros no sabemos, no vemos, pero que se conoce, o al menos así aparece en la Biblia, como el monte de Dios. Para entender esto tendríamos que visitar el libro de Ezequiel en las Sagradas Escrituras, porque allí encontramos lo que ocurrió antes que los mundos, antes que los planetas, antes que el universo fuese hecho, cuando Dios decidió crear allí a su cohorte de ángeles. Son unos seres extraordinarios que cohabitan con Dios. Algunos quedaron, otros fueron expulsados. En ese momento hubo una rebelión en los cielos porque aquel ángel que la Biblia en Ezequiel 28 llama el príncipe grande y protector, que ahora, con el devenir de los años y dadas las circunstancias y los hechos que han ocurrido en el mundo, se le conoce como diablo, Satanás, la serpiente antigua, el demonio, etc. Este ser se levantó en contra de Dios, quiso ocupar el lugar de Dios. Dios encontró esa maldad en su corazón y
se fraguó una gran lucha en la cual intervinieron los ángeles que estaban del lado de Dios, que son las 2/3 partes de todos los ángeles creados, y los ángeles que hicieron acuerdo con el príncipe grande y protector, que fueron 1/3 de los ángeles creados, y ellos se enfrentaron unos con otros. Hubo una gran guerra en los cielos. La Biblia no nos da muchos detalles con relación a esto, pero sin embargo, por algunos pasajes se puede inferir lo que allí sucedió. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12 habla de esto, y y Ezequiel 28 nos dan muchos datos precisos con lo que ocurrió al momento de la creación y cuando este ángel fue expulsado. Allí se originó todo. De allí viene lo que nosotros conocemos ahora como mundo, de allí viene lo que nosotros entendemos ahora como historia, y todo esto en un lapso de algunos 6.000 años aproximadamente, no como nos quiere hacer creer la historia de que la Tierra tiene millones, miles de millones de años de creada. Las escrituras no nos dan testimonio de miles de millones de años que esté creada, sino de menos de 10.000 años, aproximadamente unos 6.000 años a esta fecha. Bueno, hay algunas historias, fábulas con relación a seres extraterrestres que han venido a la Tierra. Cuentan que algunos de estos seres o estas civilizaciones extraordinarias tuvieron problemas en sus planetas originarios y tuvieron la necesidad de salir al espacio a buscar un planeta donde habitar. Y aunque existen unas 2 o 3 leyendas, estas 2 o 3 leyendas diferentes coinciden en que el planeta que encontraron fue la Tierra. ¿Casualidad? ¿O simplemente un hecho promovido desde la fuente creadora de alguno? Tal es el caso de los habitantes del planeta Nibiru. Digo esto en sentido figurado porque yo en lo personal creo que tal planeta no existe, sino ha sido una creación de Satanás. Este planeta empezó a tener ciertos problemas, nos cuentan acerca de esto, y los habitantes de ese planeta tuvieron que salir a buscar un planeta a donde llegar para ayudarse, ¿no? Algunas historias dicen que ellos encontraron la tierra y aquí en la tierra encontraron oro, y oro era lo que ellos necesitaban para reactivar su planeta original o para recuperarlo de algo que le había sucedido al planeta. Y estos seres habitantes de Nibiru, que son conocidos como Anunnakis, se quedaron en nuestro planeta y fueron ellos, según dice la leyenda, los que decidieron crear al ser humano porque necesitaban de mano trabajadora. Ellos no querían trabajar, no querían sacar el oro pues para llevárselo para su planeta, no querían ser ellos los de la labor física, sino que pues se buscaron ayuda. Se crearon al ser humano y el ser humano fue, digamos, la mano de obra que ellos estaban buscando. Tal teoría pues nunca ha podido ser demostrada, excepto el hecho de que una civilización original en la Tierra, aparentemente según nos cuenta la historia, los sumerios, estos sumerios habitaron en una región y ellos tenían como dioses a los Anunnaki. Bueno, nos cuenta el escritor Werner Keller en su extraordinario libro "Y la Biblia tenía razón". Un texto que he escogido al comienzo del libro dice: en el fértil creciente, así es como se le llama a esa zona de Asia cercana, donde
habitó Israel y donde hoy en día hay una serie de naciones. Dice, en el fértil creciente y en Egipto existe una multitud desconcertante de culturas y civilizaciones altamente desarrolladas. Desde hace 1000 años los faraones ocupan su trono. Hacia el año 2000 antes de Yahshua HaMashiach, Jesucristo, aparece JC, está el Amenemhet, primero, el fundador de la 12ª dinastía. Su esfera de influencia se extiende desde Nubia, al sur de la segunda catarata del Nilo, por la península de Sinaí hasta Canaán y Siria, cubriendo un territorio tan grande como Noruega. A orillas del Mediterráneo florecen las ricas ciudades marítimas de los fenicios. En el Asia Menor, en el corazón de la actual Turquía, el poderoso reino de los hititas se halla en tren de fundarse. En aquel momento, ¿no?, es que está escribiendo Werner Keller hacia los orígenes de la historia, ¿no? En el país de los dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. O sea, entre el Tigris y el Éufrates, dice Werner Keller en su libro Y la Biblia tenía razón, estaban naciendo las culturas, las civilizaciones que luego poblarían el mundo. Esto es extraordinariamente interesante porque aquí tiene que haber, y de hecho hay una confrontación entre la historia secular y la verdad de las Sagradas Escrituras. Entonces dice que en ese lugar donde estaba el fértil creciente, estaba el país de los dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates, dice, donde gobiernan los reyes de Sumeria y de Akkad. Tributarios suyos son los pequeños reinos esparcidos en el Golfo Pérsico hasta las fuentes del Éufrates. Entonces nos dice Werner Keller que en esta región del Tigris y el Éufrates estaba el país de los dos ríos y que allí cohabitaban la región de Sumeria y la región de Akkad. Y ya habíamos dicho en la antesala de esta conversación, en el análisis de las generalidades, habíamos dicho que hay una nación que es originaria, que son los sumerios, y que los sumerios tenían como dioses a los Anunnaki, que según la leyenda los Anunnaki eran seres extraterrestres que provenían del planeta Nibiru. Esto tiene que motivarnos a nosotros, a mí en lo personal me motiva muchísimo a investigar acerca de esta confrontación entre la historia secular y la verdad bíblica, por cuanto tiene que haber dos cosas, o un punto en el cual están de acuerdo, o una confrontación con un choque tan extraordinario que alguna de las dos va a quedar destruida, y eso es lo que vamos a buscar en esta conversación. Entonces, el país de los dos ríos. Werner Keller da testimonio de que este país se encuentra entre el río Tigris y el río Éufrates. Qué interesante, porque el río Éufrates es nombrado en las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios de esta manera al comienzo en el libro de Génesis, dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, así se llamaba uno de los ríos, y este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, dice. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bederio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, que es la tierra de Canaán. Interesante también. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río, dice, es el Éufrates. Tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Quiere decir entonces que el huerto del Edén, del que menciona la Escritura, estaba muy cerca del río Éufrates. Estaba metido entre 4 ríos, el río
Pisón, el río Gijón, el río Hiddekel y el río Éufrates. Qué interesante. Pues la tierra de Ávila parece estar referida a una región de Arabia Saudita, según lo testifica la biblioteca en línea de los testigos de Jehová, la Watchtower. Y por allí circulaba el río Pisón. Por esa tierra de Ávila recorría el río Pisón. La región de Kush es lo que se conoce actualmente como Etiopía, es decir, es África, la región de Kush. Todo Kush viene por la línea de Cam, por la línea de este hijo de Noé. Entonces, dice, esto aparece en un reportaje de Noticia Cristiana que vamos a citar ahora. La descripción bíblica dice que en el paraíso nacía un río que regaba el jardín y que se dividía en otros cuatro. El río Pisón, que habría rodeado la zona de Ávila, que sería Arabia. El río Gijón, que hacía lo mismo con el área de Kush, que sería Etiopía. El río Hiddekel, que sería el río Tigris, y el río Éufrates. Ah, qué interesante. Nos dice entonces Noticia Cristiana en su portal www.noticiacristiana.com que el río Hiddekel es el mismo río Tigris. Entonces el río Tigris y el río Éufrates están juntos. Quiere decir entonces que la tierra del país de los dos ríos quedaba en el lugar donde nosotros hemos sabido que allí se encuentra se encontró el huerto del Edén. Muy interesante. Hablemos entonces, ya que nos dice Werner Keller que Sumeria estaba escondida, estaba eh, colocada allí donde estaban los dos ríos, el Éufrates y el Tigris, donde la misma Biblia nos dice a nosotros que estaba el huerto del Edén. Pues vamos a investigar porque nos interesa saber dónde está la confrontación de estas dos tendencias noticiosas, aunque la palabra del Señor no es una tendencia noticiosa, sino es la verdad absoluta, pero vamos a buscar tratando de que no haya un sesgo en lo que estamos haciendo. Habla Wikipedia, dice que Sumeria es una región histórica del Oriente Medio, parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris. La civilización sumeria está considerada como la primera y la más antigua civilización en el mundo. ¿De dónde surgieron? Esto nos interesa muchísimo porque, según nos dice el relato de las Sagradas Escrituras, todo se originó en el huerto del Edén. Entonces, tenemos que averiguar de dónde viene esta gente de Sumeria. Ellos tienen que haber estado relacionados o de alguna manera conectados con lo que sucedió en el huerto del Edén. Por las Sagradas Escrituras sabemos que Adán y Eva no habitaron en Edén después del pecado. Una vez que se produjo el pecado, ellos fueron expulsados del huerto del Edén. Entonces, ¿quién habitó esta zona? ¿Quién quedó allí en ese lugar? Esto tenemos que investigarlo. Recurrimos entonces a Wikipedia de nuevo para ver qué nos dice. Aunque la procedencia de sus habitantes, los sumerios, es incierta, dicen ellos, existen numerosas hipótesis sobre sus orígenes, siendo la más aceptada actualmente la que argumenta que no habría ocurrido ninguna ruptura cultural con el periodo de Uruk, lo que descartaría factores externos como podrían ser invasiones o migraciones desde otros territorios lejanos. Entonces ellos no llegaron, no son consecuencia de una migración, sino que nacieron allí y se desarrollaron allí, pero ¿dónde está el punto de origen? Eso es interesante. Dice Wikipedia que la procedencia de los sumerios es incierta. Pongamos atención a esto que añade la misma Wikipedia. Algunas palabras, dicen ellos, como la bíblica Shinar, la egipcia, no la puedo pronunciar porque
no tiene vocales, pero tiene las letras S, N, G, R, o la indoeuropea hitita Sanjar. Pueden haber sido variantes de Sumer. Quiere decir entonces que la palabra hebrea Shinar es una variante de Sumer o Sumer, de donde se origina Sumerios. Interesante porque la palabra Shinar, eh, eh, que es, como dijimos, una variante de Shumeru o Shumer, de donde se origina Sumerio, parece ser la misma palabra, esta Shinar parece ser la misma palabra a la que se refiere Génesis 11:4 cuando habla acerca de aquella planicie a donde las culturas de aquel momento, de los orígenes, quisieron hacer una torre que llegara al cielo. Es en la llanura de Sinar, según nos dice nuestra traducción al español. De las Biblias que disponemos, nosotros usamos generalmente la Reina Valera, tratando de que sea la más antigua posible. Esta llanura del Sinar fue donde se desarrolló una ciudad y una torre. La ciudad y la torre después recibirían el nombre originado, mejor dicho, en la palabra Babel, que significa confusión, porque allí Dios confundió las lenguas de los habitantes para que no pudieran seguir adelante con la obra que habían iniciado. Entonces, esta llanura sí, donde se empezó a construir la torre, donde se desarrolló una ciudad que debe haber sido Babilonia, es la misma palabra Sumer, de donde se origina sumerios. Entonces quiere decir que el término sumerio y sinar es lo mismo, y que pudiera ser entonces que los sumerios y los habitantes de Sinar se fundieron en uno solo para crear una civilización. Vaya, interesante. Veamos lo que sigue diciendo Wikipedia. No existen registros escritos de esa etapa para conocer el origen de este pueblo, estamos hablando de los sumerios, y tampoco los cráneos hallados en los enterramientos aclaran el problema de su origen, debido a que están representadas tanto la dolicocefalia como la braquicefalia. Y ahora te voy a mostrar qué es la dolicocefalia. Mira, son estos cráneos alargados que aparecen en esta fotografía que estás viendo acá. Estos cráneos alargados, dice, seguimos leyendo. Se investigan las esculturas sumerias que muestran un alto índice de cráneos braquicéfalos en sus representaciones, que quizás podrían dilucidar la procedencia de este pueblo. Interesante. Entonces este pueblo, los sumerios, que eran los habitantes de la llanura de Sinar, según parece ser inferirse de acá, no eran unos seres con cabezas normales como nosotros, sino tenían estos cráneos alargados. Ahora, fíjate qué parecido tienen estos cráneos, y lo vamos a ver un poco más adelante, con algunos cráneos representativos de los Anunnakis o de los seres extraterrestres que aparentemente nos visitaron en aquel momento. Entonces, dice más adelante que aunque tenemos esta referencia de estos cráneos alargados, los dolicocéfalos y los braquicéfalos, sin embargo, dice, con esto no se puede establecer una conclusión. Dice Wikipedia que en los tiempos de los sumerios estaban representadas la dolicocefalia como la braquicefalia, la cual apareció en representaciones culturales de la época. Eso es lo que ellos nos han dicho, aparecía en dibujos en aquella época. Una definición de cráneo braquicéfalo la encontramos en el sitio web de internet www.doctissimo.com, donde leemos: dícese del cráneo cuyo diámetro transversal es un poco inferior que el diámetro anteroposterior. Es decir, este diámetro
dice este diámetro es menor que este diámetro. Obviamente, si nos estamos viendo ahí en el dibujo, este lado de la cabeza de los braquicéfalos y dolicocéfalos era mucho más pequeño que este lado de la cabeza. Entonces, esos eran los habitantes de aquella época, a comienzos de la historia, en los orígenes de todo. Quiere decir entonces que ¿qué pasaría con esta civilización? Fíjate, en el portal ar.answer.yahoo.com define las características de los que tenían cráneos braquicéfalos. Dicen, eran una etnia amarilla. Dice, la humana, cuyos individuos tienen la piel de tono amarillento, estatura baja o mediana, cabellos lacios y negros, rostro aplastado y ojos oblicuos con pliegue palpebral. Esto es una definición exacta y precisa de los pueblos asiáticos, de los chinos, de los japoneses, de los coreanos. Son gente de piel amarilla, de estatura baja o mediana y tienen los ojos oblicuos. Eso es muy interesante. Quiere decir entonces que los primeros habitantes de la zona de Sumeria, de la zona de Sinar, tenían las características que tienen los asiáticos ahora, con la excepción de que los asiáticos en este momento no tienen el cráneo braquicéfalo ni dolicocéfalo. También habla de cráneos dolicocéfalos en la etnia de color. La humana, dice, el cráneo dolicocéfalo en la etnia negra, según se puede leer acá. La humana, cuyos individuos tienen la piel de color entre moreno muy oscuro y negro de ébano, pilosidad corporal escasa, cabellos crespos y muy rizados, estatura mediana o alta, nariz ancha y aplastada y labios muy gruesos. Eran los sumerios personas con estas características descritas: cabeza más alta que ancha, cara aplastada, de estatura baja o mediana, ojos oblicuos, y el color de su piel era, para los braquicéfalos, era amarilla y para los dolicocéfalos era negra. Ahora fíjate esto, mira, llegamos acá, vamos a encontrar una tipología semejante en sujetos provenientes, en teoría, al menos en leyenda, del espacio sideral. Acá encontramos clasificaciones, hablan de reptilianos, hablan de seres grises, hablan de Anunnakis. Los grupos místicos promotores de la creencia en alienígenas han hablado de varios grupos, dependiendo de la constelación de donde provengan. Hablan de reptilianos y dicen, en una publicación de la cadena Univisión leemos en un reportaje titulado Reptilianos, grises y pleiadianos, conoce a las razas extraterrestres. Así se llama, es el título de la publicación. Reptilianos, grises y pleiadianos, conoce a las razas extraterrestres. Hablando de los reptilianos, dicen, los reptilianos o reptiloides serían una raza proveniente de los draconianos, o sea, de la constelación del dragón. Uy, qué interesante esto, ¿verdad? Porque al origen de las cosas, el dragón es Satanás y él es echado fuera como dragón, y así nos lo hace ver Apocalipsis 12. Como nosotros no estuvimos en los orígenes y nos hablan de los draconianos y la palabra dracón viene de dragón, no pensamos ni analizamos de dónde pudiera haberse generado este término, pero ahora podemos inferir su constelación de dragoniana o de draconiana no es otra cosa simplemente que su matriz original, de donde salieron ellos, que es de Satanás. No es que Satanás nos haya creado, pero como
un tercio de los ángeles hicieron pacto con Satanás, desde ese momento se convirtieron en demonios, y cuando el dragón fue expulsado de los cielos, ellos también lo fueron. Entonces dice que estos reptilianos o reptiloides, y que bien le encaja el nombre, ¿verdad? Porque la culebra es un reptil sin patas. De manera entonces que el hecho de que ellos sean reptilianos o reptiloides se encaja muy bien con su naturaleza de culebra. Dice que son seres provenientes, una raza proveniente de los draconianos, unos humanoides, dice, unos humanoides de más de 6 a 8 pies, es decir, entre 2 metros y 2 metros y medio de altura, con características de reptiles, cuyo origen aparente es que evolucionaron de una raza inteligente en la Tierra en forma paralela a los seres humanos. Aquí comenzamos a ver el asunto de la llegada de estos seres extraterrestres. Habíamos dicho que los Anunnaki, aparentemente, según la leyenda, fueron los creadores de estos reptiloides, estuvieron aquí en la Tierra y convivieron juntamente con los humanos. Pero dice con distintas teorías como que son de origen extraterrestre o intraterrestre. Extraterrestre porque podrían venir de la constelación de los draconianos, o intraterrestre porque también dicen que ellos habitan en las partes internas de la Tierra. Entonces son entes sobrenaturales o descendientes de una antiquísima civilización que vivió miles de años antes que los humanos. Miles de años antes que los humanos. Bien. Luego nos hablan de los grises. Fíjate, pero antes de entrar a los grises, fíjate en la cabeza de los reptilianos. Fíjate que la cabeza de los reptilianos es braquicéfala o también dolicocéfala. Tienen el eje anteroposterior más alargado que el eje transversal, que es el de los ojos. El eje que va desde el mentón hasta el cerebro es mucho más largo que el eje que va detrás de los ojos, entre las orejas. Estos son los braquicéfalos. Fíjate cómo se parecen los braquicéfalos a los reptilianos o reptiloides. Si es cierta nuestra teoría, y yo creo que lo es, porque la palabra de Dios es verdad, de que no existen tales seres extraterrestres, como si vinieran de una constelación, de una cultura, de un planeta, en otra dimensión, en otro lugar, no en otra dimensión, perdón, en otro lugar de nuestro universo, sino que más bien son extraterrestres, sí, pero porque vienen del espacio, porque ellos fueron expulsados del lugar donde ellos habitaban junto a Dios, fueron expulsados y enviados a la tierra. Bueno, no enviados a la tierra, ellos vinieron a la tierra porque esto estaba creado, ya había sido creado cuando ellos fueron expulsados de allá. Y llegaron a este lugar y habitaron entre nosotros y siguen habitando entre nosotros. Pero quiere decir que esos seres originarios, los que alguna vez fueron ángeles, cuando se convirtieron a demonios, tuvieron esta figura de seres grises o negros, de cabezas grandototas, de muy baja estatura. Y esto como un castigo por su rebelión, porque cuando ellos eran ángeles deben haber sido seres muy hermosos, de una altura, de un brillo, con la tez, el color de la piel blanca, reluciente, y los ojos de colores, como el azul, como el verde, como el marrón, como el negro, pero ahora son seres con los ojos oscuros, con los ojos negros, y con cabeza deforme, son de baja estatura, con una ligera curvatura en la columna vertebral, tienen una especie de joroba, y esto les da su característica muy parecida. Claro, estos no son amarillos, bueno, estos a lo mejor son amarillos, pero los que vienen ahora son grises, muy parecido a la explicación que nos dieron atrás acerca de cómo eran
como eran los seres originales. Luego los grises, que son la representación alienígena más popular, y se dividen en pequeños y altos. Los pequeños son seres delgados, de cabeza grande y alargada, con ojos negros y de unos 5 pies de altura. Unos 5 pies son aproximadamente unos 1,90 m, 2 metros, que supuestamente proceden de la constelación de Orión y que son quienes ejecutan la mayoría de las abducciones de personas cometidas en la Tierra. Eso es lo que dice el reportaje de Univisión. Abducciones es cuando se llevan a alguien de la Tierra, cuando lo alan a su nave y ahí se lo llevan. Los grises pequeños son supervisados aparentemente dentro de su propia civilización por los grises altos. Ahora, fijémonos en el extraordinario parecido de estos seres grises con los anteriores, los reptiloides, aunque a estos reptiloides les falta un poco de piel de reptil, que sí vamos a ver un poco más adelante que tienen. Pero estos son muy parecidos, tienen la cabeza alargada, los ojos ennegrecidos, estatura pequeña y son oscuros de piel. Entonces luego tenemos como último a los Anunnakis, que son los habitantes del planeta Nibiru, que hablamos hace un momento, que son una raza de humanoides gigantes que vinieron a la Tierra a sembrarla con humanos que regresan periódicamente para ver cómo hemos utilizado los recursos. Los Anunnakis la sembraron de humanos, porque según esta leyenda, los Anunnakis fueron los creadores de los seres humanos. Dicen que son gente de una gran estatura, son muy altos. Bueno, vamos a detener este programa aquí en este punto y vamos a continuar en una parte 2 sobre los seres originarios de nuestra civilización. Si quieres, si te gusta este programa, puedes suscribirte al canal. No tengo muchas personas, creo que 7. Y si le das a la campanita, te estará llegando las siguientes actualizaciones de esta serie. Si quieres también le puedes dar me gusta, pero como esto lo dicen otros porque ellos buscan una gran cantidad de seguidores, dado que tienen un fin comercial, yo no lo tengo. Simplemente lo que quiero es enseñar. Así que si te gusta esta serie puedes suscribirte. Dios te bendiga.